Que Dios le bendiga a todos los hermanos. Hoy es el día 2 de abril, el viernes. Estamos caminando especialmente esa semana de Semana Santa. Gracias por el apoyo, por la asistencia del culto madrugada durante una semana. Hoy es el culto de Viernes Santo. Vamos a tomar el texto 1 Corintios 2, 1 al 5. En realidad ese mensaje, hoy el culto, el viernes y presencial aquí 7 de la noche. Pero grabando ese mensaje que los que no puedan venir a la iglesia. Dios le bendiga a ustedes. Pues en el texto 1 Corintios 2, 1 al 5, sobre el tema, un regalo maravilloso. Podríamos decir que hay dos clases de personas en la vida. Algunos se consideran víctimas de la vida, se dejan llevar por cualquier corriente, pensando que sus decisiones realmente no son muy importantes. Otras toman lo que la vida les da y lo aprovechan al máximo, en lugar de perder el tiempo lamentando lo que no tienen. Toman lo que sí tienen y lo ponen a trabajar. Estas dos perspectivas se notan en los dos vendedores de zapatos que llegaron a un lugar remoto de África para fomentar la venta de calzados. La venta de calzado. Ambos vieron la misma situación, pero mandaron reportes muy diferentes a la sede de sus compañías respectivas. El primer vendedor mandó este mensaje: aquí no hay ventas, nadie usa zapatos. El segundo vendedor envió un mensaje muy diferente: aquí tenemos un enorme mercado. Dijo, todos andan descalzos. Entonces usted si le da cuenta, ¿qué es lo que quiere decir? Los dos vieron la misma situación, pero la vieron desde dos perspectivas muy diferentes. Uno positivamente pensó que no podría cambiar la situación. Y vendedor zapatos a personas que no acostumbraban a usarlos. Mientras que el otro vio un potencial casi ilimitado. Hermanos, ese tiempo en realidad un tiempo de crisis, como caos. Pero hermanos, vivir por Cristo en medio del caos. Debemos ganar esa batalla con nuestro Señor Jesucristo. Hoy, por medio del culto Viernes Santo, hermanos, reflexionemos más profundamente sobre el regalo maravilloso de lo que Jesús hizo por nosotros. La crucifixión de nuestro Señor y Salvador es fundamental para la fe cristiana. Gracias a Dios. Gracias a Dios. La crucifixión de Cristo es una doctrina muy importante, pues al comprenderla correctamente se determina si tendremos o no vida eterna. Al ver, como hoy tomamos de 1 Corintios 2, 1 al 5, al ver el libro de 1 Corintios, la ciudad de Corintios fue una de las más corruptas de su época. Increíbles, tuvo muchos problemas. Y las creencias que seguían sus ciudadanos era una mezcla
y variada de filosofías. Sin embargo, cuando Pablo llegó a ese lugar, no lo hizo con el propósito de discutir un asunto filosófico. Lo hizo porque tenía un mensaje que anunciar. Nosotros también en ese tiempo, un mensaje tan maravilloso. Pablo también un mensaje que anunciar. El texto, 1 Corintios 2:2 nos dice, pues me propuso no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, a este crucificado. Aunque la cruz era tropezadero para los judíos y locuras para los gentiles, para los creyentes en Cristo. Aquí 1 Corintios 1, 23 al 24 dice que es poder y sabiduría de Dios. Amén. Gracias a Dios, gracias a Dios. El apóstol Pablo estaba convencido de que el tema de la crucifixión era lo más importante. Como creyentes debemos comprender lo que sucedió en la cruz para entender lo que la crucifixión de Cristo significa para nuestra vida. Hoy vamos a ver 3 puntos y recordando sobre esa Semana Santa. Primero, la crucifixión fue el plan de Dios, no por la casualidad. Exactamente fue el plan de Dios. Aunque tanto los judíos como los romanos tuvieron un papel importante en este evento, todo ocurrió de acuerdo al plan que Dios ya había trazado de antemano en relación a la muerte de su Hijo para expiar los pecados de la humanidad. Al ver la Biblia, 1 Pedro 1, 19 al 21, al hablar de la sangre de Cristo derramada por nosotros, Pedro nos dice que con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, aquí dice que ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios. También Efesios 1, 4 al 5, dice que según los escogió en él, aquí dice que antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Mucho antes de la creación y de que el pecado hiciera su entrada, ya Dios tenía un plan trazado para nuestra redención. La cruz fue el medio que usó para cumplir su plan de salvación. Ya sabemos, especialmente por medio de la Biblia Levíticos, en el Antiguo Testamento, los sacrificios de animales representaban el sacrificio final que algún día sería hecho para expiar los pecados de la humanidad para siempre. Como consecuencia del amor de Dios por nosotros, Él envió a su Hijo al mundo a morir en la cruz para pagar la deuda que teníamos. Solamente Él podía hacerlo, hermanos, pues era Dios hecho carne y nunca pecó. Toda nuestra desobediencia fue puesta sobre Él mientras moría para satisfacer la justicia divina. Nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz como expiación, o sea, como pago por nuestros pecados. Gracias a Dios. Y el segundo, la cruz es el centro de la vida cristiana, hermanos. La cruz es el centro de la vida cristiana. La crucifixión es el suceso divino por medio del cual somos
salvos. Solo la sangre de Cristo puede limpiar nuestro pecado y reconciliarnos con el Padre Celestial. Aunque los judíos y los romanos vieron la crucifixión como la ejecución de un criminal, para Dios fue la expiación perfecta del pecado de la humanidad. Al ver el libro, la Biblia y Hebreos capítulo 9, la parte 24 al 25. En los tiempos del Antiguo Testamento, el sacerdote entraba al templo, cada año para ofrecer la sangre de animales. Pero Jesús solo entró una vez en el lugar santo celestial para llegar ante Dios. Por eso versículo 26 del capítulo 9 de Hebreos dice que por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. El pecado es malo. No podemos ignorarlo o tratar de excusarlo. Aquellos que mueren en pecado sin Jesucristo pagarán la condenación de pasar la eternidad separados de Dios. Nuestro pecado fue la razón por la que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros y así fuésemos justificados por su sangre. La crucifixión fue un suceso que nunca podrá ser duplicado y nunca necesitará ser repetido. La muerte expiatoria de Cristo sucedió en un día, en un momento en la historia. Fue más que suficiente para pagar los pecadores de toda la humanidad. El Señor entonces no tendrá que sufrir o morir nuevamente, porque la Biblia dice que solo entró una vez. Yo le dije la segunda, la cruz es el centro de la vida cristiana. Primero fue el plan de Dios y ahora entonces sí, el último. La muerte de Cristo cubrió el pecado de todos. Gracias a Dios, la muerte de nuestro Señor Jesucristo cubrió el pecado de todos. Nada se puede comparar con lo que Cristo alcanzó en la cruz. Y nada más es requerido para que seamos salvos. Su crucifixión hizo posible que aquellos que creen en Él sean perdonados. Y aquellos que lo hacen reciben la seguridad de la vida eterna, pues sus nombres son escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Usted lo cree en estos? Nuestro nombre ya están escritos en el libro de la vida del Cordero. Vamos a terminar hoy el mensaje del Viernes Santo. Ese día se levantaron 3 cruces en el Calvario. En una de ellas estaba un criminal incrédulo, ¿verdad? En la del medio se hallaba el Hijo de Dios, quien pagaba con su vida la salvación de la humanidad. En la otra estaba un pecador arrepentido, quien le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lucas 23:42. Entonces, no había nada que pudiera hacer, sino solo creer que Jesús era el Mesías. El Señor le respondió, 43, hoy estará conmigo en el paraíso. Gracias a Dios, esa esperanza. Estaremos con nuestro Señor Jesucristo en el paraíso. La única manera de ser salvos es, hermanos, por medio de la fe en Jesucristo. Dios le bendiga a todos los hermanos. Mañana el sábado y el domingo nos veremos. Gracias.
hacerlo.